3, 2, 1. Muy buenas noches. Hoy vamos a tener a Juan José Toro, periodista de larguísima trayectoria. Ha trabajado en Correo del Sur, también en el Potosí. Ha sido director del Potosí durante muchísimos años y ahora está dedicado, como siempre, a escribir historia, recuperar la historia. Ahora vamos a tener, Juan José, tal vez puedes hablar vos, comentarles qué es lo que vamos a tener hoy día, que es, bueno, son dos temas súper interesantes, uno sobre la Salteña y otro sobre Potosí. Muchas gracias, Eli. Saludos a quienes siguen la transmisión, gracias a quienes han venido hasta el Bibliocafé El Santo Lector. Estoy bien con el título, ¿no? Así se llama. Así se llama. Bien, en realidad hay unas presentaciones, pero como se trata de un conversatorio, lo que yo les voy a proponer es que avancemos un poquito con el tema, por lo menos del primer libro. Estoy viendo que acá están personas que han participado en la presentación del libro de la Salteña, así que no les voy a repetir la historia, que ya la conocen, en homenaje a quienes han venido, y voy a hablarles particularmente del libro de la Fundación y el Escudo de Potosí. ¿Por qué les voy a hablar de este tema? Porque aquí tenemos un interesante caso de cómo en el pasado, en nuestras ciudades y en el caso concreto de Potosí, se falsificó la historia, ¿ya? Entonces, esto comienza, me voy a apartar un poquito, más o menos el año 2002, cuando yo me encontré con un documento, con una publicación del año 1930 y pico, que reproducía la supuesta acta de fundación de Potosí. Pero resulta que esta acta no aparece en ningún lado. Entonces yo lo publiqué como una nota, incluso fue apertura del periódico, como pueden ver, y hubo una réplica inmediata. Voy a ver si eso es. El nieto del autor del trabajo nos mandó una larga carta dando a conocer sus razones y además proporcionando valiosos datos sobre este documento, que es este que lo tienen acá. La primera vez que se publica este libro o este documento, primero se lo presentó de dos maneras. Se lo presentó como el acta de la Fundación de Potosí, pero además sale en la tapa de este libro, lo presenta como acta de independencia de la ciudad de Potosí, ¿ya? Entonces hay contradicción entre la presentación del documento, el texto, el título y el contenido, porque en realidad cuando lo leemos nos damos cuenta que no es un acta de fundación, es un acta de posesión. De posesión del Ciudad Rico de Potosí. Entonces, ¿de dónde sale esto? Hay un libro que estaba desaparecido y que recién encontramos un ejemplar en la biblioteca de Luis Fernández Pagalde, que ha sido donada a la Casa de Moneda, y es la historia de la Villa Imperial de Potosí, que fue editada en el año 1925 por Luis Ubieta Zagara. ¿Por qué nos interesa esto? Porque acá sale, a ver, estoy viendo. Si se fijan, estoy reproduciendo el libro de las páginas 134 y acá hay eso. Se lee desde ahí, pueden ver, dice, más o menos acá ubíquense, dice: con esta seguridad continuaron la fundación como se verá en el capítulo siguiente. Y luego viene este texto que está marcado con rojo, ¿ya? Y aquí hay una reproducción de supuesta acta de fundación.
con el mismo texto que está en lo que ya hemos visto. Puedo retroceder a este texto, es el que aparece aquí. Es el mismo texto. Ahora lo vamos a ver ampliado. Como se verá en el capítulo siguiente, aquí está esta marca en rojo, y acá dice: Fray Diego de Yepes y otros autores no menos graves señalan el 1 de abril de este susodicho año, etc. Lo que está haciendo acá Sagárnaga es presenta todo esto como parte de la historia de la Villa Imperial de Potosí, que se supone es el texto de Bartolomé Arzániz. ¿Ya? Ahora, lo vamos a ver con mayor detalle. Con esta seguridad continuaron la fundación, como se verá en el capítulo siguiente, página 134, y de acá recién viene el capítulo 4, en este libro. Ahora, ¿de dónde salió este texto? Hemos podido determinar que todo el texto que está en la publicación del año 1925 de Bartolomé de Luis Urieta Sagárnaga ha sido copiado de los anales de Potosí que se encuentran en la Casa de Monedas. Se trata de una copia manuscrita de la obra de Arzániz. Pero vean cómo es este manuscrito. Dice: con esta seguridad continuaron la fundación, que se verá en el capítulo siguiente. Y de inmediato viene el capítulo 4. ¿No? Se nota, ¿no?, que hubo una introducción. Miren: con esta seguridad continuaron la fundación, como se verá en el capítulo siguiente, y debería de venir el capítulo 4, porque así está en el original. Pero Luis Urieta Sagárnaga le agrega todo esto. ¿Ya? Y este es el original de Luis Urieta Sagárnaga. O sea, fue un agregado a la publicación del libro, con el supuesto afán de hacernos creer que en el texto de Arzániz estaba esto. ¿Ya? Pero no está. Ahora, como esto es una copia manuscrita, ¿cómo demuestro que en el original de Arzániz no está? Yo tengo copias digitales de los dos manuscritos originales de Arzániz, la historia de la Villa Imperial de Potosí. El original se encuentra en Madrid, en la biblioteca de Real Palacio, y de ahí es que he obtenido la copia digital debidamente compulsada. Se le conoce a este original como manuscrito de Madrid por el hecho de que está allá en la biblioteca de Real Palacio. El otro ejemplar que se conoce es una copia manuscrita que el propio Arzániz hizo de su obra, y esa está en Estados Unidos en la biblioteca de Brown, y por eso se llama manuscrito de Brown. Entre paréntesis, el manuscrito de Brown fue el que utilizaron Lewis Kahn y Gunnar Mendoza para la edición de la historia de la Villa Imperial de Potosí en 3 tomos del año 1965, que todos conocemos ahora, ¿verdad? Entonces, veamos los originales. Vean: con esta seguridad continuaron la fundación, como se verá en el capítulo siguiente, capítulo 4, en que prosigue la materia del pasado, por el mes de enero, etc. Manuscrito de Madrid original, copia del manuscrito de Brown del propio Arzániz. Con esta seguridad continuaron la fundación, como se verá en el capítulo siguiente. O sea, Arzániz no escribió lo que publicó Urieta Sagárnaga. Eso fue, lamentablemente, como ahora llamamos los investigadores, un falso histórico. Pero como tuvo tanta difusión y demás, cundió bastante la versión en Potosí, y recién ahora la estamos pudiendo aclarar. ¿Ya? Hasta ahí podemos hacer un pequeño paréntesis. Esto es conversatorio. Se supone que tenemos se supone que tenemos que charlar, así que les paso la palabra para comentarios o preguntas. Yo una pregunta. Él. ¿Por qué crees que ha hecho eso? Porque ha introducido un texto que no corresponde y además que ni siquiera es real.
Resulta que en aquellos años, estamos hablando de principios del siglo XX, surgió una disputa entre las ciudades de San Luis Potosí, México, y Potosí, Bolivia. Por aquel entonces no se conocía con precisión cuándo se había fundado San Luis Potosí, y solamente se decía desde Potosí, Bolivia, se decía que esa ciudad se había fundado porque se encontraron yacimientos de plata que recordaban a los de Potosí, y en homenaje a Potosí se fundó San Luis Potosí. Pero había una corriente entre los potosinos de México que decían que no, porque en realidad primero se fundó el Potosí mexicano, dijeron ellos. Entonces combinaron a los historiadores potosinos a mostrar el acta de fundación. Y lo que aparentemente hicieron fue hacer aparecer un documento para mostrar que sí hubo acta de fundación, ¿no? Hoy en día ya sabemos que San Luis Potosí se fundó por 1600 y pico aproximadamente, entonces esa disputa ya se ha superado, pero como consecuencia de eso surgió esto, ¿no? Que llegó hasta nuestros días. Hasta hace unos 15 años más o menos, la alcaldía de Potosí seguía reproduciendo ese texto como acta de fundación de Potosí. Ahí estamos. ¿Alguien más? Ya, entonces les voy a mostrar el tema del escudo, que es bien bonito, por lo menos por lo que yo me he encontrado en La Paz ayer, pero bueno. Esto aparece en la edición del centenario de Potosí, editado por Braulio Pinto. Supuestamente este es el escudo de armas de Potosí. Fíjense, lo más interesante es que las cabezas de este escudo, que es un águila bicéfala, aparecen cortadas. Pero además tenemos alrededor una leyenda en latín, y esto se supone que fue provisto en Arequipa el 30 de agosto de 1575. Vamos a volver con Arsanz. Arsanz es prácticamente la base para la historia de Potosí, es referencial, y Arsanz nos da estos datos. Para empezar, tanto en el manuscrito de Madrid como en el manuscrito de León vamos a encontrar escudos de Potosí, prácticamente lo mismo. ¿Ya? Aquí está el de Madrid, aquí está el de Brown, por si acaso estas son las signaturas de los documentos. Según Arsanz, el primer escudo fue provisto mediante cédula real del 28 de enero de 1547 y habría sido provisto por Carlos V y tendría esta forma: el cetro de Potosí, a los costados, en las columnas de Hércules del plus ultra, una corona imperial coronando el cetro rico. Y Arsanz también dice que el segundo escudo fue provisto por Felipe II el 1 de agosto de 1565 y tendría esta forma: un águila bicéfala, corona imperial, las columnas de Hércules, alrededor el collar del toisón de oro, es una orden real de España, están los leones de León y las torres de Castilla y León, y abajo el cetro rico de Potosí. Estas son versiones de Arsanz. Ahora esto no está en Arsanz, ¿ya? Eso nos tiene que quedar clarito. Y lo curioso es que no esté, porque se supone que esto fue expedido en 1575 y la obra de Arsanz fue escrita entre 1700 y 1736, que es el año de su muerte. Entonces, ahí la primera pregunta que uno se hace es, ¿no?, si efectivamente hubo este documento, ¿por qué Arsanz no lo consigue en su obra 200 años más tarde? Esa pregunta nos hemos hecho durante años, hasta el año 1892, o desde el año 1892, que cuando sale es la monografía del departamento de Potosí, y ahí es donde aparece por primera vez el texto
de la provisión de Francisco de Toledo, el año 1892. Ahora, el año 1898 sale por primera vez impreso el documento, el escudo de Potosí, con esta forma. Pero van a notar una cosita. En el texto de la monografía dice esto, la leyenda en latín: Cesaris potentia pro regis prudentia iste excelsus mons et argentus orben de velare valen universi sunt. Eso es lo que dice. Mientras que en esto que sale en la revista de Bolivia del 13 de noviembre de 1898, dice Caesaris potentia pro regis prudentia iste excelsus, etc. Dice universo. ¿Cuál es la diferencia notoria? Aquí dice Cesaris, y quienes saben latín me indican que Cesaris no quiere decir nada, mientras que Caesaris quiere decir, o Caesaris potentia quiere decir por el poder del César. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Esta revista era hecha por eruditos, esta revista es chuquisaqueña. Cuando hicieron esta revista y copiaron el texto que salió en la monografía, corrigieron el texto en latín porque se dieron cuenta que estaba equivocado el texto en latín. ¿Ya? Eso fue lo que pasó. Y si se fijan, aquí dice igual, universi sunt, esto está en la monografía, y en la revista de Bolivia corrigen universo. Igual, universi sunt no significa nada, universum significa el universo. Y aquí estamos viendo lo mejor. Este es el texto de la monografía, del original. Fíjense, así está. Caesaris potentia, y así se separa, universi sunt. Y en la revista de Bolivia sale así, Caesaris universi sunt, porque cuando copiaron pensaron que estas eran dos palabras distintas, pero sí corrigen la leyenda en el escudo, ¿no? Ahora, a partir de aquí vamos a ver que hay documentos en los que también aparece una descripción del escudo. Este es un acuerdo para abrir un sello con las armas reales de Potosí. Es del año 1587 y como pueden ver, no hay ni en este documento ni en posteriores, cuando se habla de sellos y armas reales, aparecen los de España, pero no aparece el de Potosí. No aparece águila bicéfala con las cabezas cortadas. Estas son las armas reales, estas son las signaturas de los documentos de donde hemos sacado todo esto. No hay el escudo con las cabezas cortadas. Ahora aquí viene un detalle bien bonito, ¿ya? Los chuquisaqueños se van a enojar. Les voy a pedir permiso, disculpas de inicio. Ustedes conocen esto, ¿verdad? ¿De quién son estos dibujos? Guamán Poma de Ayala, así es. Guamán Poma de Ayala escribió su crónica y Buen Gobierno, pero él no visitó Potosí, no visitó Chiapas, ¿ya? Y como no visitó Potosí, cometió un error que es muy frecuente, que era muy frecuente en aquella época. Mucha gente confundía, creía que Potosí y La Plata eran la misma ciudad, que eran una sola. Solamente cuando visitaban el lugar se daban cuenta que eran dos ciudades que estaban muy cerca la una de la otra, pero dos ciudades distintas. Entonces Guamán Poma de Ayala nos ofrece en sus dibujos esta que corresponde a la Villa Rica Imperial de Potosí, y además ofrece esto. Fíjense bien, ciudad, ego, funcio, columnas, Con esto y con la obra de Pedro Ramírez del Águila, hasta ahora creemos en Bolivia que este es el escudo de Chuquisaca. Pero cuando revisamos el texto de la obra de Guamán, del original, no de los que se han publicado, encontramos que en realidad él está describiendo solo a Potosí. No está describiendo todavía
a La Plata o Sucre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice en el dibujo? La Villa Sica Imperial de Potosí por la Villa Mina. Con esto no hay duda, ¿no es cierto? Detrás de esto, ¿qué dice? El seso grande de la mano derecha es el seso de Apoc-Otoxchi. Y allí cerca, Huayna-Otoxchi. Y tiene 5 vetas de metal, de plata, de alto y bajo, etc. En el seso pequeño tiene 6 guairachinas, unos hornillos de confundes metales, etc. Y dice, el otro seso que está al lado izquierdo se llama Porco Uroro, azogue de Huancavilca, oro de Caraguay. Entonces, primero, que este es el seso de Potosí y este es el seso de Porco. Algo que también saben los chuquisaqueños porque está hasta en sus ordenanzas municipales. Pero lo interesante es que dice, no dice que es La Plata, dice, es Potosí. Se fundó la ciudad de La Plata, ahí viene la confusión, en el año de 1540, en el mes de abril a 16, lo fundó el capitán Peransúrez por comisión de Francisco Pizarro. O sea, él está hablando de que este es el escudo de Potosí, pero mezcla con el origen de La Plata, hoy sur. Y Pedro Ramírez del Águila cayó en la confusión y publica también en el grabado que tenemos en la obra de Pedro Ramírez del Águila, ya de 1639 aparece las águilas bicéfalas, columnas de Hércules, el seso de Potosí, el seso de Porco, las torres de Castilla, los leones de León, ahí hay una bandera. O sea, es el escudo de Potosí, según Juan Poma de Ayala. Ahora, esta obra es de un amigo de Juan Poma de Ayala, Martín Murúa, que además era sacerdote, ¿no? Martín Murúa sí visita Potosí, a diferencia de Juan Poma de Ayala. Y cuando visita Potosí, no solamente tiene la oportunidad, escribe todo un capítulo sobre Potosí y nos describe el escudo de Potosí. Dice, esta famosa y riquísima villa la pintan con una águila imperial y una corona. No dice águila con cabezas cortadas, dice águila imperial. Y el águila imperial es el águila con las cabezas completas. Y una corona en la cabeza, y según entiendo la dio el mismo. Le dio estas armas el invitísimo emperador don Carlos V y sus 2 columnas. Y esto fue el año 1603. Más documentos. Este es un documento de 1582 que dice que en el escudo, dice, encima está un águila y sus 2 columnas. Como encima del centro está un águila con 2 columnas, son las armas de esta villa. ¿De cuándo es este documento? Este documento es de 1582, es la carta memorial de Diego Rodríguez de Figueroa al virrey don Martín Enríquez. Este documento está en la Biblioteca Nacional de España. Y en el mismo Potosí vamos a encontrar un montón de pruebas materiales, como este grabado que está en la Casa de Moneda, en las que aparece el águila bicéfala, aparecen las armas, cabezas completas, año 1758. Este cuadro se llama El Juicio Final, lo van a encontrar en el Templo de San Francisco. Ahí aparece este soldado, lo vamos a ver mejor. Allá podemos ver, por ejemplo, las armas de la bandera del Vaticano, tenemos la bandera de Constantinopla, el reino de España. Aquí está el soldado, vean. Escudo de Potosí con las cabezas completas, cuadro de Melchor Pérez de Holguín, año 1706. En el Teatro Miste, si van al Teatro Miste, se paran en el vano, se van a fijar hacia arriba, águila con las cabezas completas. Este tallado en el Teatro Miste es de sus inicios, era el templo de Belén, es del año 1735. Casa de Moneda. En la Casa de Moneda, el escudo de España se encuentra arriba, en la portada, tallada en piedra. Pero en los tocadores se encuentra el águila bicéfala y las igual, todas de Castilla
leones de León. Caja de agua, esta se encuentra en la zona de San Juan. Cabezas completas, el águila con las cabezas completas. Esto es de 1775, está ahí el año. Están también las flores de lis del gobierno de Carlos III. Aquí podemos ver más detalle del escudo de Carlos III, por eso es que aparecen las flores de lis y permanecen. Hay un detalle importante, es que si ustedes revisan toda la heráldica española, van a encontrar que solamente durante el reinado de Carlos I, que también fue Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, solamente en el gobierno de Carlos I de España, en el reinado, se utiliza el águila bicéfala. A partir de Felipe II ya no se utiliza el águila bicéfala. El águila de San Lucas, creo que es, que era símbolo de Isabel la Católica, la utilizan otros monarcas. En España, por ejemplo, todo lo que es con cabezas bicéfalas o con águila bicéfala la vinculan inmediatamente con Carlos V. Este es un museo que está en Toledo. Hay una carpa y como tiene el águila bicéfala, a esta carpa la calificaron inicialmente como de Carlos V, pero después se supo que no era de él, pero bueno. Este es otro documento que se encuentra en el Archivo General de Indias. Es el estado que manifiesta las fuerzas de la tropa, armas y municiones dispuestas en la villa de Potosí para su defensa y servicio de nuestro Señor. 1781, este documento. Vean ustedes, armas de España, armas de Potosí, cabezas completas. Esta bandera está en la Casa de Moneda, en la sección Oploteca, y ahí tenemos águilas. Es el batallón de la Villa Imperial de Potosí, águilas bicéfalas o águila bicéfala, cabezas completas. Ahora vamos a ver cositas más suaves. Esto se encuentra, es un traje de painarín de morenada. Se encuentra en el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti de Buenos Aires. Hay un águila de San Juan, águila bicéfala. Cuando yo veo águila bicéfala, generalmente, y tiene algún vínculo con Potosí, digo eso es de Potosí, porque el águila bicéfala es prácticamente la marca de Potosí. Traje de moreno que se encuentra en la Casa de Moneda. Vean el detalle, águila bicéfala. El año 1966, el prefecto del Potosí, Julio Pérez Chacón, le extiende un reconocimiento a Armando Alba. Armando Alba sabía cómo era el tema del escudo, por lo tanto le dan un reconocimiento con las águilas o con el águila con las cabezas completas. Ahora, para mi trabajo, lo que yo hice fue consultas a expertos en heráldica, expertos en vexilología. Esta es la respuesta de José Manuel Herbe, secretario de la Sociedad Española de Vexilología. ¿Qué nos dice? A mí no me consta ningún caso, dice, no hay ningún caso en el mundo de un águila bicéfala con las cabezas cortadas. Dice, no me consta ningún caso aparte del que usted nos ha comunicado en relación con Potosí. Tampoco nos consta ningún documento de concesión de armas a esa ciudad. José Luis Calvo Pérez, ¿qué nos dice? Refiriéndose al águila imperial bicéfala, resulta difícil o imposible comprender la expresión de cabezas cortadas. Esto, según mi corto entender, es una verdadera aberración que el águila bicéfala del imperio, por lo que significa que se presenta, aparezca con las cabezas cortadas, ya que esto es igual que si se la cortaran al propio emperador. En suma, esto representaría un acto de afrenta y ultraje a la corona que de ninguna de las maneras el virrey podía permitir, y menos a un final de su propia mano. Expertos en heráldica, en vexilología, afirman que no existe la figura del águila imperial con las cabezas cortadas. Ahora, hay un artículo inclusive que lo publica otro experto en heráldica, no estoy viendo para qué nombre, que dice más o menos lo mismo. Ese artículo lo tengo reproducido acá. Lo reproducí con su autorización y voy a ver el nombre de la autoría que se me fue.
Ignacio Gavira Tomás, es el autor. Él también señala que no existe esta figura y la única justificación que se me ocurre para las cabezas decapitadas del escudo es que alguien con poco conocimiento de algo interpretara que las cabezas del águila estaban separadas de su cuerpo por el escudo y por eso las describe como cabezas cortadas, induciendo a la confusión posterior. En ningún caso creo que al virrey se le pusiera decapitar al águila imperial del escudo, porque lo más probable es que el que acabara decapitado fuera él mismo, por la grave ofensa contra los símbolos imperiales del padre del rey. Los expertos creen improbable eso. Entonces, la pregunta, ¿de dónde salió lo de las cabezas cortadas, cabezas decapitadas? El documento, amigos, existe. Es más, ayer lo he visto, ayer en La Paz. Se encuentra no en España, no en Arequipa, no en Lima, está en La Paz, está en el archivo y biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés. Hasta el día de hoy, mi amigo José Luis Fuertes no quiere decir dónde estaba. Está ahí, en 11, en La Paz. Está en la caja fuerte del sector, que se abre una sola vez al año en presencia del notario de fe pública. No se puede abrir más que una sola vez al año. ¿Ya? Están trabajando en este artículo dos historiadoras. Es todo un expediente así de documentos coloniales, son todas provisiones de Francisco de Toledo. Por lo tanto, el documento existe, aquí no hay falsificación. Pero ¿qué fue lo que pasó? Esta es la hipótesis. El amanuense se equivocó, hizo mal la leyenda en latín, primero, porque probablemente el amanuense no sabía latín. Segundo, el amanuense interpretó mal, pudo haber escuchado mal, tal vez le dijeron cabezas coronadas, él escuchó cabezas cortadas. Es una probabilidad. La otra probabilidad es que le hayan hablado de cabezas divididas, ¿ya? Pero divididas en este sentido, porque el águila imperial, una cabeza mira hacia oriente y la otra cabeza mira hacia occidente. Entonces él pudo haber interpretado como cabezas divididas como cabezas cortadas o separadas. Entonces, el documento se imprimió mal, pero Toledo lo firma y su secretario Álvaro Ruiz de Namamuel también lo firma. Pero antes de que el documento sea enviado, seguramente lo revisaron, se dieron cuenta que había error, se habían equivocado, había que rehacerlo y por lo tanto no lo mandaron a Potosí. Se quedó en el libro de provisiones y luego vino el cambio de Toledo por las razones que todos conocemos, ¿no es cierto? Otro día podemos hablar de eso, tiene que ver con Tupac Amaru. Entonces, en lugar de cabezas coronadas, bueno, ya les... Ahora, una prueba de esto, de los amanuenses y demás, es este documento. Fíjense, en este documento, aquí hay una letra, aquí hay otro tipo de letra, aquí está la firma de Francisco de Toledo, y aquí está la firma de Álvaro Ruiz de Namamuel, que era su secretario. Toledo no redactaba sus documentos. Su secretario, que era otra alta autoridad del virreinato, tampoco. Entonces, el error fue de un funcionario subalterno, ¿verdad? Seguramente ese documento lo encontraron en 1890-91, porque está en La Paz, y lo copiaron, y lo publicaron, pero nunca dijeron dónde estaba. Y luego se perdió. En la UNSA no saben cómo fue a parar ahí. Lo más probable es que fue una donación de algún importante intelectual paceño que tenía en su poder ese documento y lo donó la UNSA. No hay registro de la donación, pero el documento está ahí, es una sola hoja. Entonces, si salvaríamos el detalle de la leyenda mal escrita y del error de las cabezas, el escudo de Potosí debería ser así, con esos escudos, ¿ya? Con la leyenda corregida, Caesares, Potente, etc.,
universo y con las cabezas intactas. Afortunadamente en Potosí ya estamos con esto, la alcaldía va a modificar la ordenanza municipal que ha fijado la heráldica así el año 2006, creo, y la gobernación de Marco Antonio Copa ya está utilizando esta con las cabezas completas. Bueno, esto es una llapita del libro. En este libro además está el testamento de Potosí, que el testamento de Diego Hualpa se le conoce así al documento de la declaración que le tomó el padre Rodrigo Sain Ángel a Diego Hualpa en el año 1572. Entonces lo que hemos hecho en este libro es hemos publicado el documento facsimilar y al lado su traducción, para que ya no haya dudas sobre cuál fue el papel de Diego Hualpa. No hay nada de llamitas, no hay nada de fogata que derrite la plata, no hay nada de esas cosas. Es una llapita del libro para el que quiera tener. Por si acaso voy a dejar libros acá, ¿no? Entonces, hasta ahí. Les agradezco otra vez, me pongo a su disposición, pero también charlaremos, por favor, ¿ya? Muy bien que le están. A sus órdenes. Una consulta. En colegio siempre nos han dicho que era la llamita y el fuego y etcétera. ¿Y eso se mantiene hasta ahora? No tengo gráficos para mostrarles, pero voy a tratar de más o menos lo que hemos determinado. Primero, que la historia de la llamita, que hay versiones que dicen que son venados, ¿no es cierto? Pero bueno, aparece por primera vez el año 1585 en la relación de Luis Capoche. Luis Capoche era un sevillano, era un propietario de ingenios, que le escribió una relación de Potosí al virrey Luis de Velasco, el virrey de entonces, para conseguir que a los mineros les bajen un poquito los tributos. Es un precioso documento que se encuentra en el Ají, pero él introdujo esto de la llamita, y por esos años llegó a Potosí el padre Joseph de Acosta, que era jesuita. Y el padre Joseph de Acosta tenía una costumbre que tuvieron algunos historiadores: plagiaba y le copió a Capoche tal cual. O sea, lo mismo que escribió Capoche, escribe el padre Acosta en su Historia Natural y Moral de las Indias. La Historia Natural y Moral de las Indias se publica en el año 1590 y se convierte en un éxito editorial, tanto que apenas al año siguiente sale una segunda edición, 2 años después otra edición, y la historia de la ñamita se convierte en universal, contada por Acosta. Pero ¿por qué esa historia? Porque en esa historia se supone que el Inca Huayna Cápac, cuando estaba visitando Potosí, vio el cerro, mandó unos exploradores, y los exploradores supuestamente vuelven y dicen Potognim, Potognim, o sea, el cerro ha brotado, y dice que el cerro había hablado y les había dicho: no toquéis la plata de este cerro porque es para dueños mejores. Es una historia que se inventaron los españoles para justificar la explotación del Cerro Rico de Potosí. El Cerro Rico era una huaca, es una huaca, y como los españoles al explotar el cerro estaban violando a la huaca, entonces ellos inventaron una historia en la cual la providencia divina señala que los españoles tenían que explotar el cerro, ¿no? Entonces, esa es la historia. Ahora, que de ahí ha surgido la historia del pastorcito, etc. Nosotros también nos la hemos creído, ¿no? O sea, pero a ver, pónganse a pensar. Diego Hualpa era de Chumbivilcas, cerca del Cusco. O sea, estamos hablando de 1570, no sé, no antes, perdón, 1540, 1538. Realmente podemos creer que una persona que además se supone que era de origen noble, era del partido de Huáscar, su familia tenía que
cuidar las plumas del Inca. Era un hombre muy prestigioso. O sea, se cosió todo ese trayecto desde Cusco a Potosí para trabajar de pastor de llamas. O sea, en serio, así. O sea, como dicen nuestros hijos, no nos mamaremos. Hay una teoría de Pablo Quisbert y Tristan Platt que señala que en realidad Diego Hualpa fue un agente encubierto de Manco Inca. ¿Ya? El año 1536 se subleva Manco Inca, el 3 de mayo de 1536. Toma Cusco, toma Lima y las mantiene ocupadas durante casi un año. Los españoles tienen que unirse entre ellos y tienen que convocar a los caciques con los que tenían trato, forman un ejército poderoso, retoman el Cusco y con todo su ejército Manco Inca se refugia en Vilcabamba y establece un territorio autónomo que los españoles no podían pisar. Ese territorio autónomo dura desde 1537 hasta 1572. Entonces, mientras Manco Inca está en Vilcabamba, él empieza con sus hermanos, con Paulo Inca, que fue en realidad el cerebro del alzamiento, empiezan a pensar cómo van a reponer el Tahuantinsuyo. Y se dan cuenta que para los españoles era importante el oro y la plata. El oro de Chuquiapo y de otros países como Colombia ya había sido descubierto. La plata del Cerro de Porco ya había sido entregada por el cacique Coizara de los Charcas a Gonzalo Pizarro en vasallaje al Inca. Pero no sabían que había plata en la Huaca Potosí. Entonces lo que hace Manco Inca es manda a un grupo de indios muy importantes encabezados por Diego Hualpa para encubrir el cerro, para que los españoles no se enteren que había plata en ese cerro. Estos son, según Tristan Platt y Pablo Quisbert, indios incaizantes, ¿no?, que tienen que proteger los intereses del Inca. Se mimetizan como yanaconas. Cada vez que los españoles estaban próximos a descubrir que ahí había plata, les desviaban la atención. En 1544 muere Manco Inca, es asesinado. Diego Hualpa se siente libre de su mandato. Su mandante ha muerto. Entonces él ya no tiene que proteger más el secreto. Él empieza a explotar primero la plata del Cerro Rico y luego se lo cuenta al español con el que trabajaba, que no era Juan de Villarreal, sino era Alonso Quijano, algo por ahí. Está el nombre en el documento ese. Esa es, según Tristan Platt y Pablo Quisbert, la verdadera historia, pero tiene más coherencia en mi juicio que una llamita perdida y una fogata que resiste la plata. ¿Por qué se llama Huaca? Huaca es el nombre que les daban los incas a los lugares sagrados. Entonces Huaca Potosí, el nombre era Potosí. Y otra cosa, las montañas, en nuestra cosmovisión andina, las montañas tenían vida y tenían sexo. La Huaca Potosí era mujer, no era hombre. Por eso es que cuando los españoles empezaron a explotarla, ellos sintieron que estaban violando su Huaca. ¿Algo más? Muy interesante. Hemos salido de la ignorancia. Pero con esa ignorancia hemos aprobado el curso, ¿verdad? Bueno, yo les digo que lo que se sabe de Potosí actualmente no es ni la punta del iceberg. En realidad, estudiaron la historia de Potosí hasta principios del siglo XX y a partir de ahí empezaron a repetirse, ¿no? O sea, pero lo que falta por saber es mucho mejor que lo que ahora estamos desechando por falso, ¿no? ¿Y esto por qué no se da ahora en los colegios? Estamos en eso. Yo este año hemos tenido reunión con el director distrital de educación, con todos los profesores de ciencias sociales del nivel secundario,
y se ha acordado que, por ejemplo, este libro se les ha entregado a todos los profesores y la Dirección Distrital va a emitir una resolución para convertirlo en texto de estudio, Me imagino. ¿no? Sí. Y también otros contenidos les vamos a proveer, Sí. no solamente la colonia. Hay un personaje que tiene mucha relación con Cochabamba, que es León Galindo, por ejemplo. León Galindo porque vivió acá muchos años y fue prefecto de Potosí. Por ejemplo, ese personaje nadie lo conocía. Ahora lo estamos estudiando y lo estamos documentando. Igual vamos a publicar un textito en enero sobre León Galindo y vamos a entregar gratuitamente a los maestros que quieran enseñar la historia de León Galindo en los colegios. Esto sería genial porque yo recuerdo que cuando era pequeña mi abuelita nos reunía en la sala y nos contaba la fundación de Potosí con la Llamita y compañía, pero a los 70 y pico enterarme la verdad. Sí, verdad. Pasaron 70 años antes de que se diera cuenta que fue engañada. Yo le diré que cuando tenía 12 años fue la primera vez que se me partió el corazón con un tema de historia. Yo tenía 12 años, estaba en séptimo entonces, en el colegio José Alonso de Ibáñez. Era el aniversario del colegio y fue a dar una conferencia don Mario Chacontosas. Y nos dijo así de sopetón, a nosotros que éramos niños, nos dijo que José Alonso de Ibáñez no existió. O sea, el hombre al que estaba dedicado nuestra escuela no había existido. Que en realidad el que existió fue un soldado llamado Alonso Yáñez, que no fue ejecutado en 1617, sino en 1612, que la historia de doña Leonor Fernández de Córdoba persiguiendo al corregidor es mentira, es una novela, el precursor de Montalvo de Memoria, etc. Imagínense cómo quedó mi corazoncito. Pero muy bueno, muy bueno. Pero en cambio he encontrado personajes que superan todo lo que nos contaron sobre Alonso. Hay un señor, Juan Sobrino, que sí aparece en Arsanz, que se supone escribió la historia de Potosí en verso y que era vicuña. Alonso Yáñez no fue vicuña, pero este sí. Y Arsanz nos cuenta cómo se metió a la casa del corregidor, intentó matarlo, lo pillaron, saltó de la ventana, que cayó al... Es una especie de Soso, todos vieron el Soso, ¿no? Soso, pero digamos potosino. Entonces, se ha escrito muy poco de él, pero en realidad casi nada, ¿no? Pero estamos a tiempo. En mi libro, ¿dónde está? En este libro hablo algo de Juan Sobrino. Este libro también salió este año. Este de Potosí, ¿en cuánto tiempo has escrito? ¿Cuánto has investigado? ¿Cómo has hecho? Y eso es bien complicado. Yo, como verán, el año 2002 ya estaba metido en estos asuntos, pero no fue hasta el año 2008 cuando la Asociación de Periodistas de La Paz convoca al Premio Nacional de Historia del Periodismo, que me dediqué en serio a investigar el tema y publiqué este libro. Pues gané el concurso con esta obra, Calumnias, Calumniadores y Calumniados. Esta es la historia del periodismo boliviano desde los tiempos prehispánicos. Entonces, ya no lo solté, ¿no? Entonces, desde 2008 hasta la fecha estoy metido en el tema hago periodismo del pasado. Genial. ¿Debe usted tener las crónicas Potosí? ¿Cuáles? Ahí me ha pescado porque no sé ninguno. Hay dos tipos de crónicas potosinas. Las crónicas recopiladas por Modesto Miste, que fueron publicadas primero por fascículos del periódico El Tiempo, y que después él las publica recopiladas poniéndole su nombre, pese a que de él solamente había unos 4 ensayos. Y las crónicas potosinas de Vicente G. Quesada, que sí son todas de su autoría. De Modesto Miste hay ediciones actuales en 2 tomos que todavía las pueden conseguir en la Casa de Manejo. Las originales casi no quedan.
Solamente en la BNB he encontrado un ejemplar. Eso de las crónicas. Y ustedes son de Cochabamba, ¿verdad? Sí. ¿No quieren saber nada más de De Oruro. de Oruro? ¿Qué más quieren saber de Potosí? Aprovecharemos. Bueno, quería saber un poquito de la salteña también, De la que salteña. no participé de la presentación. Dale, sí. ¿O dónde podemos encontrar tal El vez libro- esas el libro lo- disertaciones? No sé. El libro está acá Sí. también. Sí. ¿Ya? Pero lo de la salteña. Ah, ya. Juanjo, Sí. antes de pasar al tema de la salteña, yo quisiera hacerte una pregunta. Si los españoles fueron engañados, ¿no?, por la existencia del cerro y de la explotación del cerro Rico, eso pasa con Diego de Almagro, que lo llevan por otro ladito, Sí. ¿no? No le dicen nada, ¿no? Entonces creía que iba allá, ¿no?, la relación en Chile. Entonces le engaña. Ahí está Vigabumo y este otro, que llamas Estratega, Inca. ¿Dio vuelta? No. Coizara. No, el que muere, Mancuica. no, el otro, el hermano, el va con Diego de Almagro. ¿Qué va con Diego del Mando? Sí, el Paulo. Pauli. Sí. Pauli. Entonces, ¿desde cuándo es explotado el cerro, Juan? Desde 1545. 1544 muere Mancuinca. Diego Por Alto. los españoles. Sí. Pero antes había una explotación Sí. pre-inca inclusive. Sí. Inca y pre-inca. Sí, pero era una explotación con fines rituales. ¿Ya? O sea, los andinos no usaban el oro y la plata como los occidentales, ¿no? No le daban valor económico. Utilizaban el oro y la plata para fabricar objetos de culto. El oro lo utilizaban para el sol y la plata lo utilizaban para la luna. Entonces, utilizaban para eso, con fines rituales. O sea, era una explotación en menor escala, pero sí dominaban la metalurgia, por eso es que conocían las guairachinas, ¿no? En realidad ese es el método que utilizaron al principio los españoles, las guairachinas, para fundir la plata. No había casa de moneda, no hubo casa de moneda hasta 1573. Entonces, de 1545 a 1573 utilizaban tecnología de los incas, las guairachinas. ¿Y qué es eso? Las guairachinas son unos hornos, se pone yareta y sopla, ¿no? El viento sopla y con el viento aviva la yareta al punto que se puede fundir la plata. Entonces, ese fue el primer método de fundición de plata en Potosí, las guairachinas. Y eso es interesante también, porque como solamente los indios sabían eso, conocían la tecnología, a estos indios les pagaban muy bien por fundir la plata. Y en los primeros años en Potosí, los ricos no solamente fueron los españoles, sino una gran cantidad de indios ricos que vivieron en Potosí hasta por lo menos 1650. Que había indios ricos, al igual que había españoles ricos, porque conocían esa tecnología. Pero yo creo que habrá sido también, imagínate, el cerro era una huaca y una huaca es un lugar de ritual y Sí, es algo sagrado. Y en esa época explotar una huaca habrá sido hasta... los indios se Se sublevaron, ¿no? Tenemos el antecedente que también lo menciona Sanz de la sublevación de Chaquicatari, que igual se opusieron ante la explotación y por eso es que se inventaron estas historias, para que los indios ya no sigan levantándose en contra de la violación de su huaca. Nos la metieron. Ya, a ver, vamos a tratar de ser rápidos con esto, ¿ya? A ver, esto va, ya. Para empezar, la salteña es una empanada, ¿ya? Es decir, es alimento que se pone en masa de pan y se hornea. Esa es la empanada. Hay empanadas en todo el mundo, se cocinan de diferentes formas, ¿ya? Hasta los burritos, ¿no? Bueno, creo que no se hacen cocer esos, pero hay diferentes formas de preparar empanada en todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto es desde los tiempos desde los tiempos prehistóricos, en que la humanidad pasa de nómada a sedentaria.
¿Qué pasa cuando se establecen los seres humanos como sedentarios? Que empiezan a dominar la agricultura, dominan el trigo y otros alimentos, entonces aprenden a preparar harina y aprenden a preparar pan. Es uno de los primeros éxitos de nuestros ancestros, la dominación del trigo. Y también tienen que aprender a conservar los alimentos. No había refrigeradores, ¿cierto? Entonces tenían que conservar los alimentos. Pero además los alimentos no solamente se conservaban para después, sino que los hombres tenían que salir a cazar, tenían que llevarse algún alimento. Entonces se llevan empanadas, que era la mejor manera de... Y por eso es que vamos a encontrar en la mayoría de las culturas eso. Vamos a dar un salto en el tiempo, nos vamos a ubicar en Potosí, ya en el periodo colonial, y resulta que acá en Potosí, por el tema de la plata, por el tema de la riqueza que existía allí, tuvimos y todavía tenemos los precios más altos. El mercado de Potosí era el más caro que Lima, que era la capital del virreinato. Y también dicen los cronistas que incluso los mercados potosinos eran más caros que los mercados españoles. ¿Ya? Ahorita en Potosí pasa algo similar, ¿no? O sea, va ya Toyota, va un minero y le dice, a ver, ¿cuánto cuesta esta vagoneta? Y una vagoneta que cuesta 28,000, el consignatario le dice 35,000, el minero paga nomás. Entonces, era algo similar lo que pasaba con la comida. Y tenemos las crónicas de Baltasar Ramírez, después el propio Ciesa de León habló del mercado de Potosí, se quejó igual de que era caro. En 1600, Fray Diego de Ocaña, también aquí tengo un fragmento del manuscrito de Fray Diego de Ocaña, dice que en Potosí todo es a peso de plata, caro. ¿Y por qué en Potosí? Primero porque podían pagar, y segundo porque en Potosí tenían que encontrar la manera, especialmente las mujeres y los propietarios, ya no me está dando esto allá, y los dueños de minas tenían que encontrar la manera de entretenerse. No había cine, no había cable, no había streaming, no había internet, entonces ¿cómo se entretenía esta gente? Para empezar se desarrollaron las artes, ¿no? O sea, el teatro tenía mucho éxito en Potosí, pero además estas familias empezaron a hacer algo que también era común en España. Había grupos de familias que se visitaban entre sí. Entonces un día, no sé, 7, 8, 10 familias iban a visitar a la casa de una sola persona, pero no les visitaban solamente para el almuerzo, se quedaban todo el día. Iban en la mañana y se iban en la noche, casi a la medianoche. Entonces la familia que recibía tenía que atenderles en la mesa y les daba las 3 comidas, ¿no? Comida de media mañana, les daba almuerzo, comida de media tarde y la comida de 11 era en la noche, pero 11 por aguardiente, ¿sí? Entonces, según Beatriz Rosels, que es la que maneja bastante el tema de la salteña, se seguía la moda de España. ¿Qué hacían en estas reuniones? No solamente comían, compartían noticias, había conversaciones científicas en algunos casos, había conversaciones de artes, era la manera de transmitir el conocimiento, no era tampoco solamente chisme, ¿no? Y lógicamente cuando llegaba un viajero de algún lado lo invitaban. Entonces eso motivó que la cocina en Potosí sea una cocina muy cara y además era prácticamente una reproducción de la cocina medieval española. Y aquí es que aparece don José Joaquín de Otondo y su esposa. Don José Joaquín de Otondo fue español, se fue a vivir a Potosí porque acá estaban sus parientes, los marqueses de Otaro. Nuestra protagonista es doña Josefa de Escuzechea, potosina ella. Ella fue hija de don Miguel de Escuzechea y doña Micaela de Ondarza. Se creía que nació el 20 de octubre de 1736. Incluso en Potosí hay una ley que ha fijado el Día de la Salteña, el 20 de octubre, en homenaje a ella. Pero hemos encontrado la partida bautismal, en realidad no nació el 20 de octubre de 1736, sino que se nació el
15 de octubre de 1740. A ver, esta es la partida bautismal original. Nació el 15, se bautizó el 16 de octubre de 1740, tenía un día, por lo tanto nació el 15 de octubre. No tenía 20 años cuando nació, sino tenía 16, era bastante jovencito. Acá tenemos la partida de matrimonio entre don José Joaquín de Otondo con doña Josefa de Escuzechea. Se casaron el 8 de diciembre de 1756. Don José Joaquín todavía no era marqués, es otra cosa que hemos aclarado, porque la marquesa de Otavi seguía viva. Don José Joaquín tenía 22 años cuando se casó, ella tenía 16. ¿Por qué nos interesan ellos? En 1785 muere la condesa y recién don José Joaquín de Otondo se convierte, a la muerte de su tía, se convierte en marqués de Otavi, el marqués de Santa María de Otavi. Y doña Josefa de Escuzechea, por ser la esposa, es la condesa, la marquesa consorte de Otavi. Ahora, el marquesado de Otavi abarcaba una extensa región que estaba Potosí de por medio, pero también estaba Cayara, estaba Santa Lucía. Entre las propiedades de los marqueses de Otavi está, por ejemplo, esta casa, que era la casa de los marqueses de Otavi, la principal, no la única, que ahora es ocupada por el Banco Nacional de Bolivia, y la hacienda Cayara. Si ustedes van a esta hacienda, ahí van a tener el cuarto de la marquesa. Es un hotel museo. Ahí tenemos todavía piezas coloniales de la cocina colonial, de lo que tal vez usó doña Josefa de Escuzechea. Y ella está enterrada en el templo de Santa Lucía, pero ella nos interesa porque, a ver, ella escribió este recetario el año 1776. Este recetario está en poder de doña Beatriz Roseras. Este recetario incluye recetas de pastelillos y empanadas, pero también incluye, entre otras cosas, aquí estamos viendo por si acaso el original, empanadas flamencas. Esta empanada flamenca es la que doña Josefa le agrega elementos andinos. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos a ver más adelante. Y además enseña la manera de preparar jigote, porque la salteña tiene jigote. Ahora, ¿por qué flamenca? Flandes fue parte del Imperio Español, ¿no? Por lo menos hasta el año 1648 fue parte del Imperio Español. Y durante el reinado de Carlos V, Flandes era parte de su reinado. Entonces, la empanada flamenca viene de Flandes. Si se fijan en este cuadro de cualquier mercado, miren acá hay empanadas. Esta es actualmente una empanada flamenca, pero hay una diferencia entre esta empanada flamenca y la salteña. Esta empanada no tiene jugo, no tiene caldo. Ahora, ¿cómo se prepara actualmente una empanada? Una salteña. La masa se le pone el jigote, pero ¿qué debe contener? Papa. Debe llevar papa. Debe llevar ají. Y otro detalle nuevo del libro de la salteña es que hubo un antropólogo mexicano, naturalizado peruano, que escribió un libro llamado Antropología del Ají, y ahí él nos dice que el ají se origina en esta parte de Bolivia, en el límite interdepartamental entre los departamentos de Chuquisaca, La Paz y Cochabamba. Ahí se habría originado el ají, y ese ají es el que se utiliza para el salteña. Según esta versión, de acá los pájaros que comían el ají, dicen que los pájaros no sienten el picante, se fueron volando hacia Centroamérica, y a medida que iban volando, iban cagando las semillitas, y así se extiende el ají, ¿no? Entonces, todo esto se prepara en gelatina de patas. Es fundamental que sea gelatina de patas, ¿no? Se pone al horno y sale el producto que es la salteña, que tiene que ser jugosa, ¿no? Entonces, ese es el origen de la salteña.
¿verdad? 1776. Ahora, yo sé lo que me van a preguntar. ¿Por qué se llama salteña? Si es potosina, ¿por qué se llama salteña? Eso tiene que ver, eso ya fue después, mucho después de todo esto. Antes. Esta, por ejemplo, vean ustedes, parece salteña, ¿verdad? En realidad es cornish pasty. Esta es una empanada de Inglaterra, del Reino Unido, y que es una empanada que me llamó mucho la atención porque miren, esta foto es del año 1892 y aquí ven mineros que están comiendo, nosotros diríamos salteña, pero no, es cornish pasty. Ahora, ¿por qué mineros? Porque el repulgue así grueso es para que el minero agarre la empanada y pueda comer sin que sus manos contaminen el alimento. Entonces, pasa en Inglaterra, pasa en Potosí, ¿no? Y ahora sí, vamos a... ¿De dónde viene el nombre salteño? A ver, ¿tiene que ver con Salta? Sí, pero solo el nombre. El año 1830-1835, Juan Manuel de Rosas asume la presidencia de Argentina y es una dictadura. Y sus adversarios políticos tienen que escapar. Y tiene adversarios políticos fundamentalmente en el norte de Argentina. Estamos hablando de Jujuy, de Salta, de Tucumán. Entonces, esa gente tiene que salir huyendo de Argentina y se va a lo que le queda más cerca, el sur de Bolivia, ¿no? Entonces se produce una migración que duró muy poco tiempo, pero que de todas maneras fue importante, ¿verdad? De Jujuy y de Salta se van hasta Potosí, se van por Tarija y como era la capital también llegan a Sucre. Entonces muchas de estas mujeres sabían preparar empanadas y se ganaban la vida vendiendo empanadas, pero se dan cuenta que a los potosinos les gustaban las empanadas de caldo. Entonces ellas aprenden a preparar las empanadas de caldo porque es el nombre que tenían. Y los potosinos van a comprar por asociación de ideas, ¿no? Vamos a comprar empanadas donde las salteñas. Y por asociación de ideas el gentilicio se convirtió en sustantivo. Ahora, hay una historia, ayer yo gané en La Paz una apuesta con esto. Se cree que Juana Manuela Gositi fue la inventora de la salteña. ¿Por qué? Primero, esta es la partida bautismal de doña Juana Manuela Gositi. Ella se casó con Manuel Isidoro Belso. En Tarija se casaron. Por eso es que don Elías Bacaflor juraba que la salteña era tarijeña, hasta que le tuve que ceñir. Don Antonio Paredes Candia nos cuenta una bonita tradición. Nos dice que doña Juana Manuela Gositi vendía empanadas con sus hermanas detrás de San Francisco en Potosí, donde ahora está la plaza Emiliano Corto. Y que ahí fue que la conocieron dos jóvenes oficiales, uno de ellos Manuel Isidoro Belso y otro José Valliviano. Se enamora, nos cuenta don Antonio, se enamora Juana Manuela de José Valliviano, pero por razones de no sé qué, qué sé yo, que no sé cuánto, se casa con Manuel Isidoro Belso. Y ya estando casada con Manuel Isidoro Belso, parece que recuerdan sus tiempos, no sé qué sé yo. Les estoy contando una tradición, por si acaso, ¿no? Y supuestamente don Manuel Isidoro Belso, una vez que se le ocurrió llegar más temprano a casa, encontró que en su alcoba estaba José Valliviano. Tuvo que salir zajando por los techos, cositas así, ¿no? Tradición, por si acaso, eso no es historia, ¿sí? Que a raíz de entonces, nos dice don Antonio, ¿no? Se dividió el país entre vallivianistas y belsistas. Y él se ríe, yo lo conocí a don Antonio, tuve la suerte de que fue mi amigo, se reía y decía, esta es la empanada, la salteña, es la empanada de la infidelidad. Bonita historia, pero no está históricamente documentada, ¿no? Entonces, doña Juana Manuela, por si acaso, Vallivian, presento a Belso, las chicas dirán, con razón. Doña Juana Manuela escribió este libro, Cocina Ecléctica se llama este libro. Pero resulta que cuando uno revisa este libro, el original de 1890,
primero va a encontrar el prólogo, y en el prólogo doña Juana Manuela confiesa que no sabía cocinar. Ok. En el prólogo ella dice que las mujeres, dice, ¿cómo conseguían sujetar a su esposo? Asídolo por la boca, o sea, por el estómago. Y ella dice, yo nunca pensé en tamaña verdad porque yo me dediqué a los libros, no aprendí a cocinar. Primera cosa. Segunda cosa, que todas las recetas que hay en el libro no son de doña Juana Manuela, son de otras personas. Y hay recetas de empanadas, pero ninguno es de la salteña. Pero el libro va recopilado. Sí, has recopilado. Pero vean, son recetas de otras personas. Hay empanadas, pero ninguno es de salteña. Y bueno, después ustedes ya conocen esta historia, así que no hace falta que hablemos, ¿no? De cómo nos peleamos con la paz. ¿Conocen? La Paz aparece declarando 22 alimentos como suyos. Ordenanza municipal, no, ley municipal le meten. Y en Potosí, obviamente, nos rasgamos las vestiduras, ¿no? ¿Cómo es Sacan posible? sus espadas. Sí, exactamente. Miren la ley, es la ley municipal 26, artículo primero, declara a todos estos alimentos, declara como suyos la paz, incluida la salteña, ¿ya? No sé qué dirán los cochabambinos, porque aquí van a encontrar platos que ellos... Ahora, cuando nosotros les preguntamos de dónde han sacado semejante barbaridad, tenemos un estudio, muéstrenos el estudio, 28 páginas tiene el estudio, 28 páginas para 22 alimentos. Este libro tiene más de 200 páginas. Pero bueno, este es el documento. Hemos revisado el documento. Menciona efectivamente la salteña. Dice, se consume una variedad de alimentos como la salteña. Y aquí está la lista de los alimentos que La Paz se apropia. Ají de arveja, santa, caldo de carrán, chaire, fricasé, ispipito, picana, puchero de carnaval, queso, mache, trigo, vaya, bueno, algunos obviamente son de ellos, ¿no? Pero se apropian de 22 y de la salteña medio lo que ponen, siglo XIX, o sea, están manejando la versión de Juana Manuela Rosita. Y seguimos viendo, no hay más, no justifican, simplemente dijeron esto es nuestro, nada más. Bueno, obviamente nosotros hicimos un escándalo, el alcalde de entonces se fue hasta La Paz, etc., ¿no? La salteña es potosina, y viva sea Potosí, así todo decía. Pero bueno, aquí están las cartas que le pasó el alcalde de Potosí, le pasa la carta a Luis de Villa. Esta es la respuesta firmada del presidente del Consejo Municipal, que dice, pero ¿cómo ustedes van a hacer así? Compartan más cositas así. Entonces, y resulta pero que habíamos tenido nosotros una ley anterior, la ley municipal 37/2014, que igual declara, dice, se declara patrimonio territorial del municipio de Potosí a la gastronomía culinaria representativa, etc. Calapurca, jancajipa, jaruilava, lava de chuño, ají de achacana, sopa de lulucha y cazuela de maní. O sea, nosotros no nos apropiamos de esto. Y lo más importante, que hay una ley nacional, la ley 485 del 25 de enero de 2014, que declara en su artículo primero Patrimonio Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia a la calapurca, el ají de achacana, la sopa de lulucha, la misquilagua, la salteña potosina y los tamales chicheños. O sea, jurídicamente también, porque esto es anterior a lo de ellos, ¿no? ¿De cuándo es esto? A ver. 2014. ¿Esto de cuándo es? ¿De cuándo es? 2014. 2014, porque ellos hicieron esa barbaridad de 2017. Bueno, ahora esto, aquí necesito ayuda de Jimena. Jimenita, a ver, para cerrar, esto es lo que nos dijo don Luis de Villa, te pasé el videito. Ahorita lo A ver si lo podemos reproducir para cerrar el asunto. Un segundo, por favor. Ah, sí, de paso. Este año, el Perú había tenido pues en Nueva York una feria anual. Y este año han ido allá de Puno y han presentado a la salteña como originaria de Puno.
La próxima semana voy a estar en Puno. Y me estoy llevando a las concejalas más feroces de Potosí. Porque los hombres son chalecos. Los hombres no son buenos para defender. Les van a lanzar aquí. Voy a ir a presentar este libro en Puno y en Juliaca, que son los que han... Si buscan en internet, ahí van a encontrar que la empanada, la salteña puneña, las salteñas de Puno. O sea, es la misma historia que con La Paz nos está pasando. A ver, pero con La Paz ya todo está resuelto. El problema es que hasta ahora no modifican su ley. Adelante, no. ¿Qué podemos decir? Nosotros que pensábamos que la salteña era Cochabamba. Tiene esa lista pique macho, ¿no? Sí. Ay, desde ahí inicia el juicio. Pique, caray. Miren, cuando estábamos con este lío, se reían de nosotros. Nos se ocupan de macana. Y eran además discursos machistas, ¿no? Porque lo primero es que ellos dicen que es cuestión de cocina, primero. Que no es así, ¿ya? Porque en realidad estamos hablando de gastronomía, y la gastronomía permite conocer las sociedades, ¿no? O sea, cómo comes, dice mucho de ti. Y si ves la historia de los alimentos, igual vas a... Segundo, decían que como es cosa de cocina, es cosa de mujeres. ¿Qué se tienen que meter ahí? Pero no, el punto es que en este momento se vende salteñas, hasta en el Reino Unido, se vende salteñas, no cornispasti, salteñas, ¿no? Porque el cornispasti es seco, en cambio la salteña no. Pero claro, va y alguien come, le gusta y le pregunta al boliviano que le está vendiendo, ¿no? Le dice, oye, ¿y de qué parte de Bolivia es este alimento? Y si va a decir que es de La Paz, a Potosí, le estás robando un visitante. O sea, no es tan poca cosa. No es tan poca cosa. Los potosinos esperamos vivir del turismo, porque la minería nos está matando. ¿Y cómo vamos a vivir del turismo si los paseños nos roban nuestro patrimonio? Si los puneños nos roban nuestro patrimonio. Complicado. Complicado. O sea, es difícil. Un poco más y van a decir que el mascarón es puneño. En tu libro de la salteña también han recuperado algunas recetas. Sí. Hay recetas. Hay recetas. Además está la receta de cornispasti, están las recetas de doña Josefa, obviamente. Por eso es que sí. este libro. ¿Se puede Cocina conseguir que- ese libro de recetas? Sí. Ahí lo tienen. Ah, ya. Vamos a esperar, tenemos que escucharlo a Luis de Villa, es el cierre de la noche. Es un videito bonito, Que dice que hay que compartir. algo así. Mientras llega Jimena, seguimos charlando. Yo quería preguntar sobre el mondongo. Es decir, los chuquisaqueños, yo tengo ascendencia chuquisaqueña, mi padre es supremo. Y cuando fuiste para una sesión de los estudios bolivianos, saltaron, pues cuando dijiste que el mondongo era africano, que probablemente haya aparecido primero en Potosí. ¿No ves? La receta de mondongo está en el recetario. Potosí, Sí. y no en Sucre. Entonces han saltado. Sí, ¿no? Sí, sí, Esa no. partecita, a ver cómo era, que no estaba yo muy escrito. Bueno, primero que hay dos tipos de mondongo. Eso es lo que he aprendido a raíz de esa experiencia. Uno, mondongo chuquisaqueño. Y el mondongo chuquisaqueño, desde su nombre, ¿no? Ese es de Sucre, es de Chuquisaca, no puedo decir nada. Ese mondongo tiene cerdo, ¿ya? Tiene cerdo. Y no está mal que tenga, en realidad. Y además se cocina con ají colorado, ¿ya? Pero hay otro mondongo que no es con cerdo. En realidad se prepara ese mondongo con varios tipos de carne, generalmente los desechos de la carne en la cocina, y con eso se hace un platillo que
tiene diferentes nombres en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, en Potosí comemos uno así, pero le dicen picadito. Eso lo van a encontrar en el empedradito. Después hay otro que en España, los callos, pero ese preparan Ah, con... callos a la madrileña. Sí, eso preparan con Eso es. ubre. No, los callos son la panza. Sí, Panza. entonces callos. Entonces hay diferentes tipos de mondongo, pero el mondongo chuquisaqueño es ese, el de cerdo, ¿no? Pero igual hay mondongos que se cocinan con cerdo y donde sí he encontrado mucha referencia y mucha documentación sobre mondongo es en España. Yo conozco dos mondongos que dice, corazón de mondongo, cada que te veo me repongo. Corazón de mondongo, cada que me miras me indispongo. Póngale la crónica. Pero y suena pues, mira, mondongo. Pero parece una sección africana, ¿no ve? Mondongo. Está también en el libro. Por eso, por eso es con suculentos apuntes sobre el ají y el mondongo. Hay un origen del mondongo, pero digo de la palabra mondongo, pero no viene algo así de bandullo, algo por ahí. Está en el libro. Pasa que como no tenía que hablar de mondongo, entonces no. En este libro están los dos recetarios. Solamente de la sartén. Del mondongo. Ah, ya. No. El de cocina ecléctica y el otro. Sí. También está la receta de Juan Manuel Aguziti, está también la receta de una señora que se tiene su tía Orquídea, algo por ahí. También. O sea, los más famosos. Estamos deduciendo que el mondongo también se preparaba con carne humana, si era picado. No, ¿cómo se Oiga, dice? no, ya no. Lo que yo estimo es que No tiene hay referencias de mondongo del siglo XII, pero en España. Entonces es muy probable que como era un plato que se preparaba muy barato, o sea, no costaba mucho hacer, era lo que les daban los esclavos. Sí, yo creo que sí, además carne de cerdo también, Sí. por eso. Aunque el cerdo siempre es un poquito más caro, ¿no? Creo que no lo tenemos. No me leí. Ya. Bueno, contales qué dice. Bueno, ya no hay problema. En el libro lo transcribo. Ah, ya. En realidad, Luis de Villa admitió el origen y él dice que la salteña, dice, sí, efectivamente, la salteña paceña se basa en la salteña cocina. Pero está grabado, no lo tengo grabado más bien en video, por eso quería mostrarles, pero bueno. Entonces lo disculpamos por lo que... Lo he transcrito, pero que modifiquen pues la ley. O sea, la mantienen, sí se disculpan y todo, pero no modifican la ley. ¿Qué sentido tiene? Es verdad. Pero bueno, Sevilla ya no es alcalde, ¿no? Pero igual lo disculpamos. Ya. ¿Algo más? Muy ¿Han estado bonito de contentos? nada, muy lindo, muy interesante. Sí. Y sería esto de replicarlo y de poner más en conocimiento, porque cuántas generaciones hemos creído en la llamita y no está bien. 75 años. Imagínense. Una fábula. No es una pregunta, más bien felicitarlo, Sí, porque quedé, si vale el término, embobado con el libro de la salud. Realmente hay una documentación y los invito a los que están aquí a leerlo, porque hay una buena documentación. Y un ejemplo, porque en cada región de nuestra querida patria Bolivia hay platos realmente que son símbolos de cada región. E incluso las personas que van hacia el exterior y hacen servicio de comida boliviana, y como tú decías,
de qué sector o de qué lugar es este plato o este bocadillo, pues muchas veces no sabemos qué decir. Entonces creo que es muy, muy importante que el factor educativo vaya remozándose con estos platillos y buscando los orígenes reales, como tú lo has hecho con la salteña. Te reitero, felicidades, porque es un material y un documento, pero en detalle. Ni siquiera está aquí a vuelo de pájaro, ¿no? Entonces eso, te reitero, felicidades, y hay que promocionar en los colegios y en las escuelas. Sí, perfecto. Gracias. Felicidades, felicidades. Y no se olviden que el pique es pasito. El pique pues... Uy, ese sí que sería un buen debate, oiga. El silpancho más no se van a ver, ¿no? Ya el colmo, sí. Bueno, otros que se discuten también en el patrimonio de las salteñas son los diseños, que dicen la salteña que pasó por ahí. Cositi había vivido. Cositi. Sí, que la había conocido a Belsu ahí en Pisa. Y que la señora iba a vender salteñas ahí, ¿no? Porque todavía no se había casado con Belsu. Todos decían, vamos donde la salteña. Es que la tradición de don Antonio ha servido para que muchos, o sea, a mí cuando me la contó, me contó en La Paz, cuando hacía esas ferias en el Prado, ¿no? A mí él me dijo que era en Potosí, me dijo detrás de San Francisco. Ay, pues ahí, ¿no es cierto? En la plaza de la Unión, sí, bueno. Pero después otros la sitúan en Sucre, porque era la capital, ¿no? Y otros la sitúan en Tarija. La misma historia es en Tarija. Entonces, bueno, se han colado los diseños. Yo creo que ninguna es cierta, ¿no? Entonces, ahora de que sí, obviamente la historia habla de una disputa personal entre Belsu y Valliviano, sí. Sí, Mariano Baptista tocó el tema. Después, no recuerdo que tantos que publicaron Mariano. Pero también los Mesa lo admiten, por ahí señalan que fueron asuntos personales. Pero no aparece que la salteña por ningún lado, o sea, calumniada la pobre salteña. Empanada de fidelidad. Perdón, ¿ha traído usted para vender? Sí, claro. Ah, ya, genial. ¿Me puedo comprar uno? Por favor. Y yo quiero